Obviamente que esta es la vida de un jerarca chino, ¿no? No está tan mal, la verdad. 还有我在党内的同志们都希望取代我，把我踢开，爬上我的位置。现在太容易被遗忘，不被任何人记起。一个人忽然凭空消失，也是太常见的事。我最担心的是，我家人的命运与我的未来息息相关。我必须准备条后路。我们一起把酒言欢，互相敬祝彼此的未来，但他们笑里藏刀。不知道他们是否早已预期到这一切，事先制定好计划。我没有做错事，我不能继续生活在恐惧当中。我只是想报效我的祖国，看顾我的家人。如果我出了事，我必须找到能照顾他们的人。我家人的命运不能被他们掌控住。迟早，周遭的窃窃私语会越来越大声，远方的阴影也会逐渐靠近。但也许还有另一条路。Este es el momento crucial. Decídase. Traicione a su país. Llámenos. Esta es la publicidad. Llame a la CIA. Contacte a la CIA. Hay otro más. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te inspira? Mira, esto ya lo hicieron no hace mucho también con Rusia. Exactamente. Es más, son tan torpes que últimamente ponen anuncios buscando a personas que sepan idioma checheno. Ya te puedes imaginar. Sí, claro. No hay que ser muy inteligente para saber cuáles son las malas intenciones que tienen. Claro, chechenos. Pero aquí lo impresionante es, realmente estos tipos han llegado a pensar que con anuncios van a captar espías. Pues claro, supongo que no le estarán diciendo que hay un tipo, un alto cargo del gobierno chino o de la estructura política china, que por lo que se ve no anda comiendo un cuenco de arroz, sino que tiene un cierto estatus social, político y económico. Sí, no creo que simplemente se vaya a decir, bueno, pues no, me voy al mundo libre y se vaya a Nueva York a vender hamburguesas. Claro, se supone que lo que están captando es un espía. Sí, claro. ¿Alguien piensa seriamente que con anuncios se pueden captar espías? Como mucho, un chivatillo, un soponcillo. Pero ¿cómo vas a captar espías con anuncios? Es decir, llámenos. ¿Llámenos a dónde? A un teléfono que todos los chinos ya tendrán fichado. Los hackers habrán entrado en el teléfono. Pero ¿quién se va a arriesgar a tamaña majadería? Los espías se captan de otra forma. Y son años de formación y de preparación hasta que un espía infiltrado en un estado extranjero puede empezar a comunicar cosas. Y se puede confiar en lo que comunique. Claro, exactamente. Pues yo digo que son años. Es decir, no, usted llame aquí y ya de paso le hacemos un descuento en la línea telefónica. O sea, es que, claro, y le damos una entrada para el golf o para el fútbol americano. Es decir, este es lo que me refería antes. Esta es la mentalidad que ahora mismo tienen. Pero aquí hay muy poco análisis de la realidad y mucho creerse su propio mundo de ficción. Es decir, de película, de Hollywood. Sí. Es una cosa realmente sorprendente, por un lado, y por otra, indica un cierto grado de decadencia importante. Porque evidentemente así no van a derrotar a los chinos ni comercialmente de ninguna manera. Así no. Bueno, acá hay un español que ha sabido astutamente afrontar las penurias que le esperan a Europa. Hombre, eso es kit de supervivencia española. Hombre, pues mira, lo que me sugiere es que nada de lo que lleva aquí el abuelete
es resiliente, sostenible, inclusivo y de género. Nada. Empezando por la boina. En algún sentido es hasta ofensivo para ciertas creencias. Sí, pero este hombre con ese kit aguanta más de 72 horas. Ese no es el kit de la señora von der Leyen. No, aguanta más que 72 horas este hombre. Más, efectivamente. No tenga dudas. No, hombre, 4 quesos, una paletilla de jamón, unas sardinas, el vino, vamos, que este hombre no la va a pasar tan mal. No lleva un radiotransistor ni una linterna, pero es que tampoco le va a hacer falta. ¿Y para qué? ¿Qué te van a contar? Si es que lo que te van a contar va a ser mentira. Exactamente, y toda información que te puedan dar te la puede dar un vecino o lo que sea. Acá hay una foto ¿qué te pareció a ti este tema de esta señora, Virginie Giuffre, que fue la que denunció al príncipe Andrews, el hijo preferido de la reina Isabel, como el que la violó en el marco de la red de pedofilia Epstein? Hace unos pocos días apareció suicidada, siendo que ella misma había dicho que no, y no pensara que ella se iba a suicidar. La había atropellado un bus hacía poco. Incluso apareció una carta que no es cierta, la carta, que había dejado una carta antes de suicidarse. Sí, parece que no es cierto, es decir, es falsa, es lo que ha aparecido por ahí. Efectivamente tuvo un intento de asesinato unos días antes, porque se le cruzó casualmente un autobús. Esto de que se te crucen camiones y autobuses también es una constante. Yo tengo algún caso en España también que se podía... Sí. Es decir, yo, por ejemplo, cuando fue asesinado el almirante Carrero Blanco, supuestamente por un comando de ETA, aunque todas las pesquisas posteriores anuncian a otra cosa. Bueno, pues el instructor era un ministro, el ministro de Justicia, Herrero Tejedor, y el día que viene con la instrucción a dirigirse hacia el Palacio del Pardo a entregarle a Franco el resultado de la investigación, se le cruzó al vehículo un camión en la autovía, él murió, el chofer murió y el expediente desapareció. Nunca más volvió a aparecer. Bueno, pues es decir, a esta señorita se le cruzó el autobús, milagrosamente salva el pellejo, simplemente para suicidarse unos días después. Ya podía haber aprovechado, ¿no? Pero no. Es decir, para suicidarse unos días después. Este es un tema muy truculento, en el cual, hombre, es más de pesquisa policial, ¿no? Con lo cual, pues, tampoco es que uno sea experto en estas cosas. No, claro. Pero sí hay cosas que llaman la atención, ¿no? Y tienen que ver con el tema de la cuestión de la monarquía británica. Porque esta señorita, en su día, llegó a un acuerdo a cambio de una importante cantidad de dinero, llegó a un acuerdo en el que, bueno, cerraba el pico, cerraba la boca para siempre. Pero de alguna forma la inteligencia británica se entera de que esta señorita está escribiendo unas memorias. Y claro, seguramente no tendría a lo mejor la intención de publicarla, a lo mejor, o por lo menos mientras estuviera viva, ¿no? Para cumplir con aquel acuerdo que había firmado. Eso no podemos saberlo, ¿no? Pero lo cierto es que era un riesgo. Imagínate que unas memorias escritas pues caen en manos de quien sea. A lo mejor no porque ella las fuera, sino que caen en manos de alguien. Es decir, ahí había un gravísimo peligro para la monarquía británica. Y como no es la primera vez que ocurren estas cosas en la monarquía británica, ni con los servicios de inteligencia británicos, pues no cabe descartar, y lo digo como hipótesis, que esta señorita efectivamente le hayan cerrado la boca para siempre, porque no se podía permitir el lujo a la monarquía británica de que escribiera unas memorias y que esas memorias fueran publicadas por ella o por cualquier otro, contando
no solo las cosas del príncipe Andrés, sino seguramente algunas más. El acuerdo con esta señorita se hizo en época de la reina Isabel, que decidió dar carpetazo al asunto, por eso se le dio lo que ella pidió, para tapar las vergüenzas del príncipe Andrés. Pero bueno, ahora había saltado esto y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Yo creo que esto da para un bonito tráiler, de serie británica, además, que los hacen bien, o una película de James Bond, o algo por el estilo, pero huele muy mal. Sí, tenemos que esperar a que Trump cumpla definitivamente con lo que prometió, Palabra, claro. que era desclasificar toda la información. En Y parte aun- lo hizo. Sí, y aun cumpliendo su palabra, también ten en cuenta una cosa, en lo que esté escrito y en declaraciones y en documentos, y demás, seguramente no estarán reflejados todos los horrores que tenía organizado el agente del Mossad, Epstein, en su islita, y los demás sitios donde llevaba a los oligarcas de turno, que no son rusos, eran americanos y de otros países Y occidentales. de muchos países, sí. Es decir, a los oligarcas de turno, a sus degeneradas prácticas. Entonces, Sí. es decir, no, en serio, si algún día hubiera libertad en el mundo libre, una buena serie policíaca, se podría hacer, policíaca y de espías y demás, se podría hacer con todo el asunto Epstein y todos los flecos que va teniendo, desde el propio asesinato de Epstein, hasta ahora pues la muerte de esta chica, que no sabemos. ¿Asesinato de Epstein o suicidio Sí. en la Esto es cárcel de alta como seguridad? apareció suicidado con 2 tiros en la cabeza, ¿no? Sí, sí, uno de cada lado. Entonces, Hay bueno, gente que se suicida así, que quiere claro, es estar que segura. ya el tema empieza a ser, es decir, cuando ya se juntan tantas cosas, ya es tan sospechoso todo, Sí. que aunque sea a título de posibles escenarios, posibles hipótesis de trabajo, ya tienes que contemplarlo. Necesariamente tienes que contemplarlo. A lo mejor esta chica decidió efectivamente suicidarse por razones, no lo sé, pero tendría que haber explicaciones. La familia no lo sostiene. No. Es decir, no lo sostiene. La carta era falsa. El accidente era cierto. Entonces, se suman toda una serie de indicios que me llevan a pensar de que, bueno, al menos hay que ponerlo muy en duda, el tema del suicidio, y por tanto, si no ha sido un suicidio, todo está relacionado con el asunto Epstein, el asunto Epstein está relacionado con la administración norteamericana y las oligarquías y el Estado profundo norteamericano, y de ahí a los servicios de inteligencia, tanto británicos como israelíes como norteamericanos, y la maraña llega para una serie de Netflix, efectivamente, Sí. pero de 20 capítulos. Sí, pero igual parece ser que la apuesta es que esto nunca se aclare, como No, claro. como lo de Kennedy, ¿no? Que nunca Evidentemente, no, esto ya se efectivamente diga que sí. ya no lo veremos nosotros, pero dentro de 70 años habrá gente que está diciendo y que desclasifiquen los papeles de Epstein. Exactamente. Quiero que veas este punto, querido amigo. Los cancilleres de los BRICS iniciaron una cumbre de 2 días en Río de Janeiro. Brasil, que ejerce este año la presidencia rotativa del bloque, llamó el lunes a reforzar el multilateralismo como mecanismo para acabar con los conflictos en Ucrania y Gaza. El grupo, que representa un 39% del Producto Interno Bruto global, está formado además por China, Rusia, India, Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, Indonesia y Arabia Saudita. Con 11 Estados miembros representando Irán, Arabia Saudita, ¿qué pasa con los BRICS, querido amigo? Bueno, yo creo que simplemente siguen dando sus pasitos, pequeños pasitos, pero siguen dando sus pasitos. Ten en cuenta que si tú miras países, son países que tienen problemáticas muy distintas, Totalmente. ideas muy distintas, es todo muy distinto entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué les hace ir juntos en este tipo de reuniones, en todo lo que es la organización? Bueno, porque hay proyectos a largo plazo. Por ejemplo, la base lunar que inicialmente había proyectado China,
se va a hacer con energía rusa, una central nuclear rusa, y con la participación de los 13 países del BRICS. Es decir, entonces, claro, cuando la pobre Etiopía, lo digo con todo el respeto y cariño del mundo, cuando la pobre Etiopía iba a poder tener la esperanza de decir, va a haber un astronauta, un cosmonauta etíope en una base lunar. O sea, pensémoslo, inimaginable, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es el BRICS. Y la parte no más pública, porque se ha hablado poco de ello, han estado hablando fundamentalmente de los sistemas de pago sustitutos del SWIFT. Y eso es muy importante. Necesitará más sesiones de estudio, más informes técnicos, se verán siguientes reuniones, pero ese camino está abierto. ¿Por qué? Porque les interesa a todos, porque todos pueden ser en un momento víctimas de las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea y les quitan la posibilidad de manejar los sistemas de pago bancarios y no pueden realizar pagos a nivel internacional en sus transacciones comerciales. ¿Cómo no le va a interesar? A Irán y a Arabia Saudita, a los dos, y a Etiopía y a Indonesia, claro, a todos, porque todos pueden ser, si se ha sido víctima Rusia, todos pueden ser víctimas en algún momento dado. Con lo cual, bueno, sin mucho ruido, yo creo además porque no quieren llamar la atención de Trump, sin mucho ruido, pues han seguido haciendo sus cositas. Y se reunirán en julio julio, que será la cumbre, claro, la cumbre del año. Y se incorporarán, no se sabe cuántos, pero se habla hasta de 40. País más, sí, se incorporará algún país más, entrará alguno más ya como observador o como invitado y seguirán hablando y poniendo en marcha un poco pues todo este tipo de cosas. Y bueno, pues ahí están los proyectos, ¿no? Es decir, y yo creo que, claro, es decir, el hecho de que haya países que, por ejemplo, se hayan puesto también a apoyar el asunto de la base lunar va a hacer que los chinos que tenían previsto enviar sus naves con cosmonautas a la Luna para el 2035 ya hablan de que se puede adelantar al 2030. Sí. ¿Por qué? Pues claro, ya hay un aumento de inversión, ya hay un aumento de participación, de intercambio de tecnologías, claro, es decir. Entonces, bueno, yo creo que ya digo, Perdón. Es curioso el poco ruido que se ha hecho, pero yo creo que con esa intención, ¿no? Llama la atención y seguir trabajando lo que tienen que seguir trabajando. Esta es la estación espacial que se está desarrollando por China, la que puede aparecer en algún módulo ruso también, porque a la Estación Espacial Internacional le queda ya muy poquito tiempo. De hecho, yo creo que ya, me parece que en 2026 ya acababa su ciclo de vida. Sí. Están previendo a ver si lo pueden ampliar 2 o 4 años más, pero ya está cascadilla, ya tiene muchos años, es decir, y por otro lado es que el módulo central de la Estación Espacial Internacional es ruso. Claro, se está a riesgo en un momento determinado que Rusia diga que adiós. Y entonces, ¿qué hacen con el módulo central? ¿Tendrán que fabricar las piezas o cómo van a hacer? No sé, es decir, claro, la situación empieza a ser delicada para la estación. Claro. Y no hay previsto sustituto. O sea, no hay nada preparado. Es decir, el día que se acabe la Estación Espacial Internacional, porque ya no se puede seguir utilizando, se acabó. ¿Qué es lo que habrá? Una que están montando los chinos, los rusos y demás. Elon Musk, que esperemos que algo haga, estará diciendo... Elon Musk, si tuviera un mínimo de cabeza, yo creo que debería estar ya en China negociando cómo puede invertir él en la cosa. Bueno, estaba en eso. ¿Cómo puede participar él en la cosa? Cuando Xi Jinping lo recibió, creo que estaba en eso. Hay un tema que no le doy demasiada relevancia, pero me gustaría tu reflexión, y es un cortísimo video de un querido amigo, respetado amigo, al que le mando un abrazo, Marcelo Gullo, historiador argentino, que habla, que tú lo conoces, ¿verdad? Que habla de la leyenda negra, que defiende mucho el rol de España en la época de la colonia, y que es muy crítico con esa leyenda negra. Y mira, el otro día me lo mandó esto y me pareció interesante sobre todo para reflexionar. Uno puede pensar en un sentido o en otro. Mira esto.
El general Belgrano, en Argentina, que yo lo admiro, crea la bandera argentina. Batalla de Tucumán y batalla de Salta. ¿Contra quién combate? ¿Quién es el jefe que está enfrente de él? Pío Tristán. ¿Y Pío Tristán dónde nació? En Andalucía. Nació en Córdoba, en Granada, nació en algún pueblo de Castilla. No, Pío Tristán nació en Arequipa. Ah, en Arequipa. ¿Y los soldados de Pío Tristán de dónde salieron? Españoles, seguramente. No, eran todos peruanos. Todos peruanos. Y la mayoría indios. Sí que evidentemente se trata de una guerra entre americanos, una guerra civil. Supongamos que también esto no es cierto. Y vamos a la última batalla. La batalla de Ayacucho, que también fue una guerra civil. Dicen los manuales de historia, uno lee, tengo 6 años, leo el manual, ejército patriota contra ejército realista. Bien, en los dos había españoles, curioso, ¿no? Curioso, en los dos ejércitos había españoles, los dos. En los dos ejércitos había criollos, en uno solo tenía que haber indios, uno solo, en el que quiere la ruptura con España, dice la lógica, ¿no? 200, 300 años de explotación, de muerte, de asesinato, los indios tienen que estar en el ejército que quiere la ruptura con España. Resulta que no, los indios están en el ejército llamado realista. 6.000 hombres tiene el ejército realista y más o menos el ejército patriótico tiene también 6.000 hombres. Pero 5.000 indios tiene el ejército realista, 5.000. 5.000 quechuahablantes. 5.000 quechuahablantes. 5.000 quechuahablantes. Y en el otro ni un solo indio. Y entonces, si España vino a robar, matar, asesinar, tenían que estar, se equivocaron de ejército. Profesor, usted siempre es mentiroso. Esos indios estaban ahí obligados. Los gallegos lo obligaron, si no, los mataban a todos, si no querían combatir. No es mala respuesta. Yo ya me las sé todas las preguntas porque es lo que me hacen en clase. No es una mala pregunta o respuesta. No es mala. Entonces que hay que ver qué pasa después con esos tipos. Esos tipos van a combatir al mando de Antonio Huachaca en lo que llamó la Guerra de los Castillos en el Perú, refugiándose en las montañas de Ayacucho hasta 1830. Hasta 1830. 1830. Interesante, además tiene ese estilo Sí. muy del interior de Argentina. A ver, yo creo, y esto ya es una opinión, es decir, las escuelas historiográficas llevan años y años pegándose con este tema, ¿no? Es decir, hay opiniones para todos, todas muy respetables. Para mí son todas muy respetables en el sentido de que si es porque buscan la verdad, tienen que merecer respeto. Yo creo que la aportación de Gullo y otros como él es resaltar que efectivamente era una guerra civil. Eso me parece lo más importante. Porque si no, no se explica nada. Pero no se explica incluso desde la conquista, O sea, pensar que los españoles conquistaron México es decir, simplemente porque desembarcó Cortés con 300 energúmenos. Vamos a ver, yo tengo, a los aztecas eran guerreros, los mezcalíes eran guerreros. Un respeto. Es decir, entonces, ya desde un momento de la conquista, que más allá de sus sombras, de sus glorias, de barbaridades que se cometieran y que no se cometieran, y las cosas que se hicieron bien, de todo esto, que efectivamente hay toda una historiografía al respecto, no se explica, sobre todo lo del final, no se explica si no se entiende que fue una guerra civil. Pero es que era la misma guerra civil que había dentro de España en la península. Si uno mira cuando la invasión napoleónica, los bandos que hay, uno es el bando realista, siguiendo a un rey traidor, como era Fernando VII,